En un rincón sombrío del antiguo barrio de la Candelaria en Bogotá, existía una tienda de antigüedades, conocida por su colección de objetos extraños y macabros. Entre estos, se destacaba una antigua figura de ratón de porcelana, que había sido adquirida en una subasta hace años. La figura, aunque aparentemente inofensiva, tenía un aspecto inquietante, sus ojos parecían seguir a los visitantes y su sonrisa era inquietantemente torcida. La leyenda decía que el ratón había sido creado en el siglo VI por un artesano obsesionado con la brujería. Según los rumores, el ratón había sido maldito por un hechizo para atraer la desgracia a quien lo poseyera. La tienda de antigüedades había recibido numerosos reportes de sucesos extraños y desapariciones inexplicables desde que el ratón había llegado. Una noche, un joven llamado Andrés, entusiasta de los objetos antiguos y leyendas urbanas, decidió visitar la tienda. Había oído hablar del ratón y estaba decidido a verlo por sí mismo. A pesar del frío que sentía al acercarse a la tienda, su curiosidad lo empujó a entrar. Al entrar, Andrés encontró la figura del ratón en una vitrina, polvorienta en la parte trasera de la tienda. La figura estaba en perfecto estado, con detalles que destacaban bajo la luz tenue. A pesar de una sensación de inquietud que lo envolvía, Andrés decidió comprar el ratón, atraído por su rareza. Esa misma noche, mientras Andrés dormía en su pequeño apartamento, comenzó a oír ruidos extraños provenientes de la cocina. Al principio, pensó que era un ratón real, pero pronto se dio cuenta de que los ruidos eran demasiado rítmicos y mecánicos. Decidió investigar y encontró que la figura del ratón se había movido de su lugar en la estantería, aunque no había indicios de que hubiera sido tocada. A lo largo de las semanas, los incidentes se hicieron más frecuentes. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin razón y susurros inexplicables llenaban el apartamento de Andrés. Cada vez que miraba el ratón, sentía que sus ojos de porcelana lo observaban fijamente. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Una noche, Andrés fue despertado por un susurro aterrador que parecía venir directamente del ratón. El susurro decía: «¿Por qué me has traído aquí? Ahora eres mío». Temblando de miedo, Andrés intentó deshacerse del ratón, pero cuando lo intentó, descubrió que la figura había desaparecido de su estante, dejándolo solo en la oscuridad. Desesperado, Andrés buscó la ayuda de un experto en fenómenos paranormales. El especialista le explicó que el ratón estaba bajo un antiguo hechizo que le permitía aparecer y desaparecer a voluntad, y que cualquier intento de deshacerse de él solo avivaría la maldición. Finalmente, el especialista realizó un ritual para sellar el ratón en una caja de madera sellada con símbolos protectores y lo colocó en un lugar seguro, lejos de la vista. Aunque el maldito ratón nunca volvió a aparecer, Andrés nunca volvió a sentirse completamente seguro en su hogar. La experiencia lo dejó con una sensación constante de vigilancia, como si el ratón aún estuviera observándolo desde las sombras. La figura del ratón maldito permaneció guardada, pero la historia de su maldición continuó como una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar lo desconocido. En la oscuridad de la noche, algunos afirman que aún se pueden escuchar susurros provenientes de la caja, recordando a todos el peligro que acecha en las profundidades de lo desconocido.